Básicamente ustedes se fijan, si tienen esos dos desactivantes, tienen dos desactivantes ahí, sí, ¿no ven? O sea, el resultado. Cuando tengan esta forma, significa que hay dos desactivantes, o capaz más de dos o tres, o más. Así que esos dos primero vamos a agregar en la reacción. ¿Sí o sí? Tenemos el ion sulfito, que es un desactivante, y el aldehído igual, ¿no? El halógeno que vale de uno. Ahora vamos a agregar cualquiera de ellos dos, que es lo más fuerte. Vamos a agregar el acá. Para agregar un ion sulfito, ¿qué necesito? Dióxido de azufre y ¿qué más? ¿Qué ácido? Sulfúrico, ¿no ves? Acá. Entonces yo pongo acá ese reactivo y lo voy a agregar. A ver, vamos a ver si da. Aquí se forma el trióxido, el ion sulfito, y va a entrar el benceno. El benceno está libre ahí para que pueda entrar a cualquier lado. ¿Sí o no? Sí. Sí, no, cuando el benceno no tiene a nadie unido a él, está libre y puede entrar a cualquier parte. Entonces este lo vamos a agregar. ¿Dónde tenemos que agregarlo? Arriba. Ahora me voy a la siguiente. ¿El otro desactivante cuál es? ¿El cloro o el aldehído? El choco. El aldehído, para un aldehído de cloro. Monóxido de carbono con ácido clorhídrico y cloruro aluminio y incluso el cloruro de cobre. Aquí se forma un aldehído. ¿Puede entrar ¿no puede entrar a cualquier parte? No. Aquí ponemos esto y acá. Como el ion sulfito es desactivante, ¿qué direccionales tiene? Meta. Entonces uno de estos dos lugares va a estar el choque. ¿Está según así está el resultado? Sí, ¿no? Perfecto. Y lo agregamos. Y por último, una vez como ya lo agregaron todo bien, lo último que tiene que hacer es como agregar un cloro, ¿no? Y es la halogenación que tenemos ahí, solo que en vez de bromo, ¿qué vamos a poner? Cloro y nada más. Está ahí todo claro, ¿no? Bien, vayamos a la igualación ahora. En la igualación que tenemos, la primera reacción que vamos a formar si tenemos la palabra reform, un benceno, ¿verdad? Una de ellos forma el benceno. Me fijo cuántos carbonos tengo acá. ¿Cuántos hay? 8, ¿no es? Ya es igual, ¿no es? Y ahora que me falta, igualar. Y acá simplemente ustedes igualan con hidrógeno y ya lo igualaron. Ahora vayamos al inciso B. En el inciso B que tengo una hidrogenación, ¿no ves? ¿Total o parcial? Parcial. Parcial, ¿no ves? Claro, yo veo hidrógeno, sé que es una hidrogenación. Ahora solo tengo que fijarme si es total o parcial, entonces este es parcial. Porque tengo un catalizador lindante. Ahora me fijo que tengo un alquino. Cuando tengo un alquino y tengo esta reacción, siempre tenemos que contar los carbonos. Siempre para no equiparse. ¿Cuántos carbonos hay aquí a según ustedes? Para practicar. ¿Cuántos hay? ¿6? Sí. Sí, ¿no? Contamos aquí donde dice el alquino, donde termina el segundo carbono. 3, 4, 5 y 6. Y yo lo tengo que colocar de esta manera. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y lo enumero igual para no perderlo. ¿Por qué ese alquino si es una hidrogenación parcial como tenemos allá el ejemplo? ¿A qué va a pasar si un alquino pasa a alqueno? Entonces, estos alquinos que tengo aquí, ¿a qué van a pasar? Alqueno. ¿En dónde están los alquinos? El carbono 1 y 2, entonces va a ir el primer alqueno. El segundo alqueno, ¿en qué carbonos van a ir? 3 y 4. 3 y 4. Listo. Y ahora la igualación se va a hacer sencillamente con el hidrógeno, dependiendo de cuántos enlaces se fueron. ¿Cuántos enlaces se fueron acá? 2. Y simplemente acá igualo con 2. Bueno, ya lo igualado. Esto creo que no es examen, ¿no? Ahora, cuando yo tenga
hidrógeno y un halógeno, ¿qué era? Hidrógeno con un halógeno, hidrohalogenación. Ya ustedes solo se tenían que fijar si era Markov o anti, ¿no? Si yo tengo ROR, ¿qué peróxido va a ser? Anti, ¿no? Va a ir al menos sustituido. Si no tuviese error, ¿qué sería? Markovnikov, y va a ir al más sustituido. Pero en este caso colocó peróxido. Y ahora, como va a ser menos sustituido, yo tengo que tal y como estaba todo. Y ahora, ¿dónde están los dobles enlaces? Tengo el carbono 1 y 2, y aquí aparece 3 y 4. Entre el carbono 1 y el carbono 2, ¿cuál lo ven con menor sustitución? El 1, ¿no ven? ¿Está con menos sustitución el 1, sí o no? Sí. Ahí vamos a ver el primer halógeno. Y ahora el otro, entre el carbono 3 y 4, ¿cuál lo ven con menos enlace? ¿El 3 o el 4? El 3, ¿no ves? Así que ese está menos sustituido, así que voy a agregarlo igual a 2. Bien. Una vez hecho eso, ¿qué me falta? Igualar. Y yo cuando tengo una hidrohalogenación Markov o anti, ¿cómo se igualaba? Se iguala dependiendo cuántos halógenos agregué acá a mi lado derecho, simplemente con el ácido. ¿Vale? ¿Cuántos halógenos agregué? 2. ¿Veis? Simplemente acá con cuánto iba a igualar. La igualdad. Ahí todo claro, ¿no? Saquen el poste y vamos a hacer un ejercicio. Bien. Y ahí simplemente cuando ustedes ven este tipo de ejercicio, tengo que fijarme cuál de los dos entró primero. Y ubico primero las direccionales. Por ejemplo, voy a ver si este entró primero y luego el metil, o si el metil entró primero o luego el otro. A la cabeza. Busco su direccional. ¿Al frente qué va a hacer? Para los costados. Orto. ¿Y lo que sobra? Meta. En este caso, ¿es un grupo activante o desactivante? Desactivante. ¿No? Sí. Entonces, ¿qué direccional es? Meta. Meta. ¿El metil entró en una de esas direccionales meta que tengo acá? ¿Sí o no? No. No, entonces el de acá, el grupo acetilo, entró primero. Lo borro y a ver, hago entonces el intento si entró primero el metil. Al frente es para, lo contado que es Orto. orto, ese metil, lo que sobra. Meta. Meta. ¿Y este metil es un activante o desactivante? Activante. Es orto para, ¿no? Sí. ¿Entró dentro de esos 3 lugares? Sí. Sí, entonces sería que este entró primero y después el otro. Yo lo copio. Y acá entró el metil. Y ahora simplemente, una vez que ya pillaron cuál entró primero, solo es colocar la reacción. Para yo agregar ese grupo acetilo, ¿está acá, sí o no? Está, ¿no? Sí. ¿Qué necesito? Copiar esto primero. Lo voy a copiar. Y ahora por último, ¿cuál es el último que me queda abajo? Cloruro de aluminio. Cloruro de aluminio y listo. Ya entró y todo. Ahora me falta igualar. Cada vez que tenga esta reacción se iguala simplemente con ácido clorhídrico. Y ya está igualado. Está ahí todo claro, ¿no? Bien, eso saquen el foto y vamos a hacer todas las reacciones que son de orgánica 2 para que vayan repasando. Tengo dos reacciones. Tengo la halogenación o la hidrohalogenación. Cualquiera de los dos es para agregar lo que son halógenos, ya sea cloro, bromo o yodo. Pero por allá son el cloro y yodo. Nada. Ahora, como ya es el examen final, van a ver de los tres, ¿no? El alcano, el alqueno y el alquino. En el primero vamos a ver cómo agregar en los 3 distintos casos. Cuando yo tengo un alcano, como me cuenta, en ambos, bueno, mejor dicho, en todas las reacciones de acá de halogenación que tengo en común, un halógeno de por medio. Si ustedes ven solo halógenos en su reacción acá como cloro, bromo, abajo le voy a poner HV o triángulo, cualquiera, esos son calor. Pero yo me doy cuenta que si solo veo halógenos, ¿qué va a hacer? Una halogenación. Una vez identifique que es una halogenación, yo me fijo
si es un alcano, si es un alqueno, si es un Aquí no. alquino, porque en cada uno de ellos va a actuar distinto, ¿verdad? Cuando es un alcano, simplemente voy a agregar un halógeno y va a ir al carbono más sustituido. Es decir, yo me fijo de todos los carbonos que tengo acá, cuál es el que está con más enlaces, ¿verdad? Y entre el carbono 1, 2 y 3, ¿cuál está con más enlaces ahí? El 2. El 2, ¿no? Porque está en el medio y tiene más enlaces. Ahora, cuando yo tengo una halogenación en alqueno, es más sencillo. Ya no me fijo todos los carbonos, simplemente me fijo dónde está ese enlace doble. Y ese enlace está en el carbono 1, 2. ¿En qué carbono está? En el 1 y en el 2. 2. Una vez identifico ese doble enlace, ahí va a ir a atacarlo halógeno y agregaría 2. Ahora yo si tuviese un alquino de casi 90, pero por si acaso, va a ir en igual donde está ese triple enlace, vamos a agregar, pero ahora no vamos a agregar 2, vamos a agregar 4. Y listo. Y ya. Eso si tuviésemos un alquino. Está ahí todo claro, ¿no? Eso simplemente es en halogenación. Ahora me voy, ¿cómo? Si es ciclo. Si es ciclo, simplemente es lo mismo que un alcano, ¿eh? Digamos. Si tuviese un ciclo acá y digamos que el doctor me vamos a dar dos casos que siempre repite. Vamos a ver con cloro, vamos a ver con bromo. En ambos, a ver, es una halogenación de alcano, alqueno o alquino. Es alcano, ¿no? Porque el ciclo simplemente es un alcano, depende de a veces el doctor le pone un doble enlace. Si tiene un doble enlace, entonces hace un alqueno. ¿Cuántos halógenos van a agregar? 2. ¿Ves? En este caso, como una halogenación de alcano, ahí donde está más sustituido. Ni uno, ¿no? Todos tienen los mismos enlaces y entonces ahí lo van a agregar donde sea, ¿no? Ustedes lo agregan acá, porque todos tienen el mismo grado de enlace. Ahora, por lo general, el doctor siempre repite, o pone un carbono acá, o pone el más común que es acá, ¿no? Que es lo mismo, digamos. Ahora, cuando ahí coloca un carbono, en este caso ahora, ¿dónde sería más sustituido? Acá, ¿no? Porque es el único que tiene, ¿cuántos enlaces están unidos? 3, ¿no? Por eso siempre se coloca ahí cuando tengan esa reacción, porque es muy común porque está más sustituido. Sea cloro, sea bromo, cualquiera de los dos. Listo. Ahora hay una reacción que siempre repite, que lo vamos a ver acá, o mejor dicho más adelante. Después vamos a seguirlo. Ahora yo tengo una hidrohalogenación. Ya vimos las halogenaciones que simplemente son halógenos. Ahora vamos a ver la hidrohalogenación. En la hidrohalogenación, ¿cómo me doy cuenta? Porque voy a tener hidrógeno y halógeno. Y estos siempre se van a dar en alquenos y alquinos, no se van a ver en alcano, nunca. Si tienen un alcano y ven esa reacción, digan que algo están haciendo mal ustedes. Pero siempre va a ser en alquenos y alquinos. ¿Por qué? Porque la hidrohalogenación, como bien su nombre indica, ¿qué voy a agregar? Hidrógeno y ¿qué más? Halógeno. Si yo agrego hidrógeno a este enlace doble, ¿qué va a pasar con ese enlace doble? Lo estamos diciendo así, se va, ¿no? Así que de nada me sirve agregar yo un hidrógeno aunque un alcano, porque ya está sobresaturado de hidrógeno. Pues no se va a ver en el alcano. Ahora, cuando tengamos una hidrohalogenación, tengo de dos tipos: Markov y anti. ¿Cómo me doy cuenta que es Markov y anti? Si ustedes no ven nada abajo, simplemente va a ser Markov. Y como es en alqueno, ¿qué voy a tener que ubicar acá? Es alqueno, ¿en qué carbono está? Que está en el carbono 1 y 2. Y yo ubico cuál es el que está con mayor sustitución o cuál es el que tiene más enlaces unidos. ¿Cuál está con más enlaces ahí? ¿El 1 o el 2? El 2, ¿no ves? Así que ahí voy a agregar. Creo que van a pasar clases, así que no vamos a ir. Ahora, vayamos al anti antes que no vayamos. En el antimarcónico, ¿cómo me doy cuenta? Por la presencia de ¿qué? De peróxido. Ahí de nuevo, nuevamente ubico ese doble enlace. En el carbono 1 y 2. Ahora, en el Markov vimos cuál está más enlazado. En el anti tengo que ver cuál está menos enlazado. Entre el 1 y el 2, ¿cuál está menos enlazado? El 1. Por lo general siempre que está como para afuera de ese doble enlace. Y lo agregué de la. Listo.
Hasta ahí todo claro, ¿no? Ahora, si yo tuviese un alquino, digamos que tengo así, vamos a separarlo esto para que no se chifle. Acá es una hidrologización Markov, Marcó. Markov, no es más sustituido. Entre el 1 y el 2, ¿cuál está más sustituido? Dos. El 2. Ahí Cuando es está. un alquino, agrego dos halógenos. Si es marcónico, lo agrego los dos halógenos en el más sustituido de esa forma. ¿Listo? Y ya está. ¿Está ahí todo claro? Bien. Ahora vayamos a la siguiente reacción, que es la deshidrohalogenación. Vimos que todo eso es para formar, todo eso es para agregar halógenos. Ahora de acá son otras reacciones aparte. Cuando yo tengo una deshidrohalogenación, lo que me da a entender es que aquí ya no se va a agregar nada de halógeno. Lo que me dice que hace la deshidrohalogenación es que voy a formar un doble enlace a partir de ¿qué? De un halógeno, ¿no? Me dice doble enlace a partir de un halógeno. Entonces, esta reacción me da a entender que voy a formar un enlace doble a partir de un halógeno. Porque lo tenemos ahí, pero igual. Tengo de dos tipos, TAI-CD o cualquiera de los dos. Cualquiera de los dos lo que va a hacer es formar un doble enlace a partir de ¿qué? De un halógeno. Solo que cualquiera de esos, o esos dos tienen una regla distinta. Cuando yo tenga Seiser es porque voy a tener etanol, o mejor dicho hidróxido de potasio con etanol, y cuando yo tenga el de tipo Hoffman, me va a decir que tengo una base voluminosa, un alcohol. Una vez sepa eso, me dice que si yo es de tipo Seiser es con esta reacción. Me dice que el doble enlace va a ir al más sustituido de ese halógeno. ¿Dónde está más sustituido? Al lado izquierdo. Si yo tengo de tipo Hotman, igual va a formar un doble enlace, pero donde haya menos sustitución. En este caso iría derecho o izquierdo. Derecho. Esa es la diferencia. ¿No ves? Ahora me voy a la siguiente reacción, o la otra que es hidratación y deshidratación. En esos dos participan los que son los oxidrilos y está el otro que vamos a repasar que vimos en el examen. ¿No ves? Cuando yo tenga hidratación, ¿cómo me doy cuenta? Porque en ambos lo que voy a tener primero en hidratación va a ser agua con ácido sulfúrico y en deshidratación voy a tener ácido sulfúrico con temperatura a 160 o 170 mililitros. Ahora, cuando es una hidratación lo que yo voy a tener cuando yo tengo una hidratación voy a obtener un oxidrilo, el más sustituido, es decir, donde está ese enlace doble se va a hidratar y voy a obtener 1H donde diga más sustitución. Es como la regla de Markov-Nikov, pero en vez de agregar halógeno voy a agregar oxidrilo. Entonces ubico ese doble enlace y ¿dónde está más sustituido? ¿El 1 o el 2? El 1, va, el 2, perdón, ¿no? Yo voy a agregar un oxidrilo. Ahora, si yo tengo una deshidratación, va a ser lo contrario. En hidratación le agregamos OH, ¿no? En deshidratación voy a quitar ese oxidrilo y voy a formar un doble enlace. Es como si fuera una deshidrogenación tipo Seiser, pero en vez de quitar un halógeno, quito un oxidrilo. Acá está el OH, ¿dónde está más sustituido? ¿Derecho o izquierdo? Izquierdo. Esas reacciones son que vamos a ir viendo, ¿no? ¿Está ahí todo claro? Y ahora miren, repasando lo que tenemos acá, el doctor siempre pone este ejemplo y siempre va a ir acompañado de dos reacciones. A alguien le va a tocar hidróxido de potasio con etanol y a alguien le puede tocar esto. Una base voluminosa, un alcohol. En uno es Seiser y en el otro ¿qué? J. Ahora, si es Seiser, voy a formar ¿qué? En ambos ¿qué se van a formar? Doble enlace. Si es Seiser me dice más sustituido, va a entrar adentro del anillo ese doble enlace.
Y si fuese Hotman, creo que esto entró en su examen igual, ¿no? En el primero o en el segundo, no sé. Si es Hotman, ¿va a entrar dentro o afuera? Afuera. Cualquiera de esos dos ejemplos van a tener siempre. Pues la comparación en esto va a entrar dentro y si ven esto va a ir afuera. Está ahí claro el ejemplo, ¿no? Ahora copien eso y vamos a hacer la otra acción y acá. Va. La ozonólisis y la oxidación, ¿no? Ahora, cuando yo tengo una hidroboración, es lo que acabamos de pasar, ¿no? Cuando tengo una hidroboración, lo que va a ocurrir es que voy a obtener lo que son un oxidrilo. Cuando tenga esto, me va a decir que voy a obtener un oxidrilo al menos sustituido. Voy a obtener un alcohol, pero con menos sustitución. Es la única reacción donde voy a agregar un OH al menos sustituido, la única. Entonces, porque la hidratación, ¿dónde es? ¿Al más o al menos? Al más, a este es al menos. Entre 1 y el 2, ¿cuál está menos sustituido ahí? El 1, y ahí lo agregué. Ahora, la oxidación va a ser igual nuevamente un alqueno. Vamos a hacer los dos ejemplos. Cuando tengo un alqueno, y este se va a oxidar por pergamanato de potasio, lo que va a ocurrir es que voy a obtener, ¿qué cosa? Dos oxidrilos, donde esté ese doble enlace. ¿Listo? Eso es lo que va a ocurrir cuando tengo una oxidación de alqueno. Ahora la otra es cuando yo tenga en un compuesto aromático una oxidación, pero este se va a dar en un metil, en un radical. Metil. Y si este se va a oxidar con pergamanato de potasio, este metil se va a oxidar ¿a qué? A un ácido carboxílico. Esos son los dos ejemplos que van a haber de oxidación. En alqueno y en compuesto aromático no tengo un metil. Ahora la ozonólisis simplemente es alqueno o alquino, va a tener lo que es el doble enlace, ozono, y lo que acá abajo le va a poner cualquier tipo de reactivo, ya sea cloruro de zinc, le va a poner ácido clorhídrico, cualquier reactivo, pero si ustedes ven ya lo que es el ozono, por oxígeno 3, va a ser una ozonólisis de esto, ¿no? ¿Qué va a ocurrir acá? Se rompe este doble enlace. Copio la primera parte, básicamente lo mismo, con un oxígeno, y la segunda parte lo mismo, pero con otro. Y va a ser la ozonólisis. ¿Está ahí claro? Y ahora vayamos a la síntesis de los otros dos compuestos que vimos en el examen del segundo parcial. Para sintetizar aquí no necesito dos halógenos, van a ser vecinales o terminales. Y yo necesito unos tres activos: hidróxido de potasio fundido, amoníaco en exceso, o anhidro de sodio líquido o en estado en exceso. Cualquiera de esos les puede ser. Y ahora, si yo veo estos tres activos, ¿qué me va a hacer formar? Un triple enlace. Cuando son vecinales, el triple enlace se forma en esa unión, ¿no? ¿Eso entonces el examen? Ahora, si yo tengo dos halógenos, pero son germinales en el mismo carbono, copio tal y como está. Yo ubico dónde estaban esos dos halógenos y voy al más sustituido. ¿Dónde está? ¿Izquierda o derecha? Izquierda, ¿no? Perfecto. Y listo. Está ahí todo claro, ¿no? Bien. Ahora las otras reacciones son para sintetizar aromáticos. Tengo dos. Mediante un compuesto lineal o mediante un compuesto cerrado. Con el lineal voy a formar acá un reformado. Veo la palabra reformado, ¿qué me da a entender que voy a formar qué cosa? Un benceno. Dependiendo cuántos carbonos tenga en el lado izquierdo, le fijo para agregar el benceno. En este caso, ¿cuántos carbonos hay? 6, ¿no? Así que no agrego nada y ya está formado el benceno. Ahora la otra forma de formar compuestos aromáticos, cualquier compuesto cerrado mediante azufre o selenio. Y acá lo único que nosotros tenemos que agregar es, ¿qué cosa? Doble enlace. Y lo demás lo dejo tal como está. Y listo, ¿vale? Esas son las formas de reacciones que vamos a hacer para su examen final. Vayan practicando eso y le va a ir bien.
Y después las reacciones de sustitución electrófila son todas las que ya vimos, ¿no? Está en el lado izquierdo y estos son los grupos que tenemos que memorizar. ¿Ahí está claro? En una ropa de síntesis estaba monóxido de carbono, había agua y abajo había ácido clorhídrico, es lo mismo. Monóxido de carbono. O sea, era carbono, oxígeno, había agua y abajo había ácido clorhídrico. La realidad de esa formulación. ¿Puedes explicar el mecanismo de reacción? Porque eso es lo único. El segundo. Sí, no había resonancia ni punto de ignición, solo mecanismo de reacción. No había nada. ¿No están preparados por el mecanismo ustedes? No. No. Yo lo dejé en blanco. Eso. Yo sabía, yo estaba esperando la Yo creí que no iba a entrar para